Bueno, nuevamente buenos días. Voy a usar este micrófono mejor. Dos cosas. La primera, ¿qué invierno? Pero con una noticia. No sé por qué no me había pasado en las anteriores ocasiones. Ahora el invierno lo siento en los huesos. Entonces estoy entendiendo cosas que leía, que oía, pero que no creía. Y le comenté a Gail el otro día, le dije: Gail, me duele este brazo, me está doliendo esta pierna, siento todo el invierno aquí en esta parte. Y ella me dio una respuesta muy consoladora, me dijo: es la edad. Gracias, Gail. Eso me animó mucho. Es una nueva experiencia, muy bien. Y segundo, muy contento de poder estar haciendo todas las charlas que estamos haciendo y adelantando sobre temas tan interesantes del reino de Dios. Para mí este tema en particular es un tema que me ha llenado mucho, lo he estudiado mucho, lo he vivido y espero transmitirles pues toda la pasión que siento con esto. Voy a volver a repasar un minuto, ¿qué fue lo que vimos la vez pasada? No voy a hacer un examen como suelo hacer en mis clases, sino que yo voy a hacer la síntesis. Tratamos de ubicar dos conceptos. El primero, que Dios es un restaurador, no es un reparador. Es decir, Dios en su esencia tiene algo muy importante, y es que alberga en sí mismo la capacidad de volver a hacer nuevo todo. Y eso es una gran noticia, porque no es solamente que repare mi vida, que le ponga a mi vida como está allí, un corazón con unos parches, ¿está bien dicho parches? Sí, o con unas suturas, si lo diríamos desde el punto de vista médico, sino que realmente hace una reparación total, es decir, toma el corazón y lo renueva hasta restaurarlo por completo. Ahora, el ser humano tiene un papel en esto, y eso fue el segundo concepto que traté de expresar la vez pasada, y es cómo yo me dispongo a que eso ocurra. Y en eso juega un papel primordial mi voluntad. Es decir, mi voluntad es o que Dios me repare, y entonces Dios dice: bueno, está bien, te vamos a permitir la reparación en tus fuerzas. Y entonces muchos vamos por la vida reparados, puestos otra vez en la vida a través de nuestras propias fuerzas, con un agravante, y es que nuestras propias fuerzas no dan la cantidad ni abastecen la necesidad de cambio. Y eso hace que entonces muy pronto yo me pierda otra vez y caiga en el desespero, en la desazón, en la incredulidad, y fracase. O simplemente, y digo simplemente como si esto fuera simplemente, pero es una cosa maravillosa: Señor, toma mi corazón, tómalo, tómalo. Necesito tu espíritu en mí. Entonces dijimos la vez pasada, analizando ese versículo, Salmo 51:10, decíamos de un espíritu fino, tan fino, de una fineza, de una finura que logre tomar las cosas de mi vida y hacerlas nuevas. Es decir, que filtre tan completamente en mi vida que yo pueda ahora sí decir: Señor, tú eres un restaurador, me volviste al plan original que creaste en mí. Y esa es un poco la intención de que hoy veamos. ¿Y qué pasa cuando yo me abro ante Dios y pido con esa humildad de corazón, con esa simplicidad de corazón, que Él sea quien me restaure? ¿Cuáles son las señales que va a haber en mí? Entonces, voy a tomar este versículo de 2 Corintios 5:17, que es muy conocido, y es un versículo que se usa muchísimo, pero que quisiera mirarlo desde un punto de vista más profundo. Y me excusan por esto que voy a decirles, pero es necesario, cuando estamos hablando de temas del corazón, ir a lo profundo, no quedarnos en lo superficial.
cuando estamos hablando de temas de la voluntad, es importante entender la profundidad de la voluntad humana delante de Dios. El versículo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es lo que dice el versículo. Ok. Pero necesitamos entender algo muy importante. Cuando el versículo arranca diciendo de modo, en realidad tendremos que analizar de modo por qué, o sea, a qué se refiere Pablo cuando dice de modo, o así entonces, o como es. En otras versiones lo van a encontrar de esta manera. Y necesito mirarlo, entonces, en los versículos anteriores, el 5.14 y el 5.16, donde yo me encuentro dos pasajes hermosísimos que tienen que ver con esto que estamos hablando aquí hoy. El primero es que cuando Dios habla acerca, a través de Pablo, acerca de que tenemos que estar seguros de que estamos en Cristo, en el 5.14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Bueno, yo tengo una versión muy antigua. Si usted tiene una ahí más moderna, de pronto va a encontrar palabras más fáciles. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y entonces llego a esta conclusión. El ser humano, la humanidad, muerta en el pecado, ahora Cristo entra en la humanidad y muere con la humanidad. Y entonces esa sería una noticia muy triste. ¿Cómo así que Cristo murió? Sí, murió con la humanidad, por la humanidad, para la humanidad. Y ese es un primer mensaje fabuloso acerca de cómo, desde el punto de vista de la restauración que quiere hacer Dios en nosotros, morir con nosotros nos lleva ahora al versículo 15 que dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y allí entonces hay un nudo, un nódulo muy importante, un núcleo que nos está diciendo que en esa muerte de Jesús, en esa muerte para la humanidad, está la posibilidad de la restauración. Es decir, cómo Dios entra en la humanidad, cómo entra a través de Jesús el Cristo, que muere y que toma la muerte de la humanidad en sí mismo, pero que además ahora pone como una especie de distancia, diciendo, mira, la muerte para la humanidad es el fin. La muerte para Dios es un camino, un medio, siempre y cuando Jesús el Cristo esté en nosotros. Y el 16 entonces dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, según el estilo humano de ver la vida y la muerte, de vivir, y perdón por esta reiteración, la vida y la muerte, de padecer la vida o de padecer la muerte, según el estilo propio de cada uno. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque al entrar Dios a través de Jesús en la humanidad y morir, ahora la muerte ya no es solamente un aspecto humano. Ahora Dios ha tomado la vida y la muerte del ser humano para volverlo algo más importante aún y un tránsito hacia algo más especial. Entonces el 17 ahora tiene sentido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en el mismo versículo entonces te encuentras con algo hermoso. En verde dice nueva criatura, nueva creación. Es decir, a través del sacrificio de Jesús, a través de la entrada de Dios en la humanidad, siendo humano, haciéndose humano, hay una posibilidad inmensa y es volver a nacer.
Nuevas criaturas somos, nuevas creaciones somos a los ojos de Dios, en las manos de Dios. Y entonces aquí viene el regalo fabuloso. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Y cuando yo entiendo esto, yo quiero esa salvación. Yo deseo que mi vida ya no sea un padecimiento. Deseo que mi muerte no sea un momento terrible donde yo no sepa más de nada. Imagínense que los judíos tenían un concepto de la muerte que lo asociaban a algo que llamaban el Seol. Pero Seol a veces creemos que solamente se refiere a infierno. Y en realidad Seol se refiere a esa oscuridad, a nada. Entonces en el concepto hebreo antiguo, el Seol, que lo encuentras en muchos versículos del Antiguo Testamento, era como volver a la nada, a una oscuridad, a algo que no tenía la posibilidad de ser ni un ápice de vida, ni un momento de aliento para la persona. Era terrible pensar en esto. En el Nuevo Testamento, cuando te encuentras con que Jesús resucitó, ¿estamos seguros de que resucitó? ¿Sí o no? Estamos seguros de que resucitó. El sepulcro, al abrirse, representa la apertura del Seol, es decir, ya no hay Seol, ya no hay esa posibilidad, porque ahora yo voy a ser nueva creación. Pero el regalo de la salvación no es solamente un regalo desde el punto de vista de la eternidad, sino que es un regalo en el presente, es un regalo desde la muerte para la vida. Mira qué curioso. Por eso Jesús resucita y vuelve a andar con sus discípulos y se presenta ante muchas personas. Y la gente no lo podía creer. Era imposible, pero si moriste estás en el Seol, ¿no? Y creían que era un fantasma. En aquella época se hablaba de fantasmas y había que cerciorarse de que no fuera un fantasma. Por eso vas a entender personajes tan humanos como, ¿se acuerdan de Tomás? Tomás, aquel que dice, yo hasta que no compruebe, porque eso debe ser una aparición, debe ser algo metafísico, pensaba aquel hombre. Y por eso es tan determinante en nosotros entender que venimos del Seol y ahora tenemos no solo vida eterna, sino vida en la vida. Y eso es magnífico porque el regalo es para el presente, para este momento, en este instante, en este momento del espacio físico en el que nos encontramos. Yo puedo admitir que puedo ser nueva creación. Y entonces, allí ¿cómo se dirá ese color en uruguayo? ¿Morado? ¿Lila? Wow, no le acerté a ninguno. ¿Violeta? Bueno, nuevas. Todas han sido hechas nuevas. Y lo puedes revisar en Romanos 6:4, donde todo es un caminar en una forma nueva de vida. Es como si te hubieran dado una segunda oportunidad, una magnífica segunda oportunidad para ahora vivir distinto, para ahora tener una visión y una perspectiva de la vida diferente, para ahora andar en el Espíritu de Dios. Entonces, fíjense que cuando yo empiezo a entender esto, se quedó, no sé qué pasó. Se durmió el operario y se durmió el aparato también, ¿no? No sé qué le pasó. A ver, otra vez acá yo. ¿Ahí pasó algo? ¿No? 10 segundos, bueno. Entonces, si hay algo nuevo, quiere decir que hubo algo viejo. Las palabras no son vanas. Si hay algo nuevo, quiere decir que hubo algo viejo. Y no es solamente algo viejo desde el punto de vista de la oposición, sino es algo de donde venimos y ahora estamos caminando en algo hacia donde vamos.
Y este caminar presente es un caminar hermosísimo, tiene que ver con el hecho de entender que en lo viejo quedan aspectos de mi vida sobre los cuales yo no quisiera volver a contemplar, ni a mirar, ni a tener allí en mi perspectiva. Por ejemplo, un aspecto de mi vida viejo es el orgullo. ¿Han oído hablar del orgullo? ¿Sí? ¿Conocen el orgullo? ¿En Uruguay se conoce el orgullo? En Colombia también, mucho. Hay tanto orgullo que hasta sobra, ¿no? Podríamos exportar orgullo. Viviríamos muy bien. Pero el orgullo es algo muy complicado desde el punto de vista de la aceptación de la obra de Dios en nosotros. Porque el orgullo llena mi vida conmigo mismo, con mi propia fuerza, con mi manera de ver la vida. El orgullo, no crean ustedes que es solamente altivez, ¿no? Que es un sinónimo de orgullo, sino que orgullo también significa el hecho de que yo pueda creer que mi sufrimiento es solo mío. ¿Por qué alguien me tiene que ayudar? Si ese es mi sufrimiento, es mi padecimiento. Nadie en el mundo padece como yo. Y entonces esa es una manifestación de orgullo también. Hay un orgullo lastimero. Hay un orgullo que se queja inclusive de su propia condición, de su miseria. Y eso hace que entonces el orgullo quede en el pasado. Eso sea viejo. Todas las personas, inclusive cuando contemplaron la acción de Jesús el Cristo, estando Él aquí entre nosotros, no podían entender que ahora Dios tenía interés en cada uno de nosotros, en cada vida en particular y en cada vida en singular, pero que para poder obrar en nosotros necesitábamos quitar el orgullo, necesitábamos tener una especie de espíritu, de ánimo, donde Dios pudiera actuar. Y eso era difícil de entender desde el punto de vista del espíritu fariseo, del espíritu religioso. Pero ¿cómo si Dios lo hace todo? Dios podría tomar el orgullo de las personas y quitarlo. Y entonces no entendían algo. Dios no va a hacer eso. Porque Dios, en la creación del ser humano, le permitió algo fantástico. Ahora, tremendo por lo fantástico. Nos dio la libre voluntad. A través de la voluntad yo llego al orgullo y a través de la voluntad yo llego a la humildad también. Dios requiere la humildad, requiere un corazón contrito. ¿Está bien la palabra contrito? Es decir, que esté entendiendo la pesadez de andar la vida en orgullo y por fuera de lo que Dios planea y tiene para mí. Es decir, salirme de la obra de Dios, del plan de Dios. El orgullo es algo antiguo. Cada vez que yo vivo en el orgullo, cada vez que yo miro la vida con orgullo, cada vez que intento que la vida me entienda y que el mundo me entienda, cada vez que digo por qué la gente no me entiende y no entiende mi dolor, estoy en el pasado, estoy en el orgullo. Cada vez que eso... Cuidado. No. Bueno, cada vez que yo decido en la vida que yo resolveré mis temas, que yo soy víctima de mis temas, que yo soy víctima de mi tradición, de mi familia, de las circunstancias de mi país, de la nación, del mundo, etcétera, 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 estoy en el orgullo. Cada vez que hago eso, Dios se detiene. Porque estoy tan lleno de mí mismo, estoy tan lleno de mi propia miseria, estoy tan lleno de mi Seol particular y privado, que además lo tenemos, que Dios no va a actuar allí. Ahora, no es que Dios se aleje, Dios siente mucha tristeza. Siente tristeza al ver cómo lo rechazamos, al ver cómo nos llenamos de nosotros mismos y seguimos explicando la vida a través nuestro.
Entonces el orgullo nos lleva también a una condición que es de antigüedad, de criatura vieja, y es amor al pecado. A través del orgullo nosotros empezamos a justificar el hecho de que pequemos. Yo empiezo a justificarme a mí mismo diciendo, pero bueno, es que yo peco porque yo soy así, peco porque mi familia es así, peco porque mi cultura es así, peco porque mi religión es así. Y llega un momento en que no tengo ni siquiera noción del pecado. Simplemente lo hago. Simplemente vivo en una condición equivocada delante de Dios. Dios no ama el pecado, no puede amarlo. No lo puede contemplar, no lo puede ni siquiera ver. Y entonces ya no solamente tienes a Dios triste por tu orgullo, sino que ahora tienes a un Dios que no te puede ver. Que no te puede ver porque está en la imposibilidad moral de contemplar el pecado. Para Dios el pecado no solamente es algo repugnante, abominable, como lo llama la Biblia, sino que además el pecado le impone una especie de freno, de límite. Y en ese límite, Dios ahora no puede verte. No puede verte. Por eso la pregunta de Dios con Adán es muy linda. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? No es por una imposibilidad física de verlo, de percibirlo, sino por la imposibilidad moral de encontrar coordenadas para poderse poner en cierta armonía. Por supuesto, el pecado nos lleva a algo todavía más profundo, y es la confianza en las obras propias. Es decir, yo estoy convencido de que a través de mi pecado y de la justificación de mi pecado, yo pueda lograr de un modo u otro una especie de redención humana. Si hago alguna pequeña obra, eso me saca del pecado. Si soy bueno con alguien, si hoy soy amable, si de pronto ayudo a cruzar la calle a alguna persona por ahí, si doy de comer. Y estoy haciendo obras que parece que son buenas, están en la Biblia, pero las obras hechas desde la mala intención, y la mala intención tiene que ver con el hecho de creer que eso me justifica delante de Dios, son obras abominables. Dios no desea que caminemos en torno de ese tipo de obras. Dios no desea que tú creas que tus obras son buenas. Necesitas es que Él apruebe las obras, que Él, por el amor que te tiene, te dé la fuerza para obrar, que es distinto. O sea, yo puedo ser bueno por mí mismo, pero también puedo hacer el bien de Dios que viene de Él. Y eso me pone en coordenadas completamente distintas. Todo eso nos ancla en el pasado. ¿Está bien la palabra anclar? Anclados en el pasado. ¿No? Anclados en el pasado. Por ahí hay un tango que dice anclado en París, ¿no? Dice el tango famoso. Es como que yo estoy detenido en la vida. Por más que creo que avanzo, porque voy con mi orgullo y mi altivez, de un modo u otro vuelvo al mismo punto. De un modo u otro vuelvo a pasar por la misma instancia de vida. De un modo u otro no me escapo de mi pasado. Y entonces toda esta consideración nos lleva a lo más profundo, lo más lejano de Dios, que significa el amor excesivo por ti mismo. Es decir, a considerar que, bueno, yo vivo en el pasado, vivo con mi orgullo, tengo mis problemas, de un modo u otro hago una pequeña obra que me ayuda, y eso, de un modo u otro, constituye lo que llamamos amor por ti mismo o idolatría propia. Es decir, yo llego a instaurarme como una especie de ídolo. Pero quiero que recuerden que los ídolos no solo servían para lo bueno. Los ídolos no solamente ayudaban para la cosecha o ilustraban para hacer cosas positivas en las comunidades primitivas. Los ídolos también representaban robo de energía de las personas. Los ídolos también representaban cosas malas. Los ídolos representaban la perversión. Había que sacrificar para ellos. Había que darles vida. Y entonces yo me convierto en una especie de ídolo de mí mismo, donde voy caminando, robando
no solo ya mi propia vida, la vida que Dios me ha dado, sino la vida de los que están a mi alrededor. Malas noticias, qué Seol tan espantoso. Ahora, yo admito la ayuda de Dios. Y piensen en esto, porque todos lo hemos pensado alguna vez. Pero yo, que soy tan pecador, yo que estoy tan alejado de Dios, yo que he perdido que Dios me vea, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me ayuda? ¿Será que Dios me tiene en cuenta? Y entonces, buenas noticias. Claro que sí, porque Él está interesado en aquello de lo que hemos venido hablando, en restaurar su creación, no en repararla. Es más, vas a entender que todos los esfuerzos que hiciste son reparaciones. Reparaciones de tus goteras, está bien dicho, ¿no? Reparaciones de tus fugas, reparaciones de tus errores, pero que Dios no está interesado en la reparación, está interesado en la restauración, en la nueva criatura, en nueva creación. Y esa nueva creación en Dios significa que es algo que está desde la eternidad, o sea, es volver al plan original de Dios. Con una noticia hermosísima. Lo primero es que necesita tu corazón, o sea, necesitas decirle: Señor, necesito que actúes en mi voluntad, no sé cómo hacerle, no sé cómo vivir. Es más, me declaro absolutamente inútil, me declaro absolutamente ignorante, me declaro absolutamente necesitado de ti. No he mirado ni una sola vez a Florencia, así que no sé. Bueno, muy bien. Me declaro necesitado de ti. Y cuando Dios ve y contempla que hay una necesidad profunda de Él, una necesidad de salvavidas, una necesidad ya no tengo a dónde más ir, ya no tengo a quién más apelar, ya he agotado mis fuerzas, las fuerzas de otros, he agotado mi vida, Dios viene a ti con todo su poder salvador. Y ese poder salvador nos empieza a dar aspectos interesantes, importantes, señales. Entonces la primera señal, propósito de vida. ¿Cómo, Señor? ¿Mi vida tiene un propósito? Pero mi vida miserable, pecadora, ¿tiene un propósito? Y vas a entender esto. Sí, pero no la del pasado. La que me interesa y le interesa a Dios es la vida del presente. Tu vida tiene un propósito. Tu vida va más allá de ti mismo. Tu vida tiene un propósito original. Y eso es magnífico, saberme parte de un propósito que no acabo de entender, hace que yo me levante, camine, vaya, que me esfuerce, que le pida a Dios su ayuda para poderme levantar, ir, venir, hacer. Porque el propósito de Dios ahora mora en mí, quizás no lo tenga muy claro, pero sé que mi vida es mucho más de lo que yo creía. Mi vida vale mucho más de lo que yo pensaba. Y entonces empiezo a ver a las demás personas con propósito. Hey, estoy rodeado de un montón de gente con propósito. Entonces tengo que aprender a respetarlos, a valorarlos, a quererlos, a amarlos y sobre todo a ayudarlos en su propósito. Señales, misericordia. Aparece inmediatamente con el propósito. ¿Cómo misericordia? Claro, porque necesito misericordia para otras personas. Necesito la misericordia del caminar tranquilo para poder ayudar a caminar tranquilos a otros. Necesito misericordia para ver las dificultades y los errores y las debilidades y todo aquello que los demás están padeciendo. Porque empiezo a entender que padecemos muchas cosas, que somos tan absolutamente finitos, está bien dicho, limitados, que esa limitación ya no me provoca ira, ya no me provoca molestia, ya no me reflejo en lo equivocado en los demás, sino que ahora anhelo que eso que los demás no tienen, yo ¿cómo hago para poderles ayudar en esto? ¿Cómo puede Dios darme fuerza para reparar todo esto? ¿Cómo puede Dios pasar a través mío con toda la fe que yo tengo, con todo mi corazón dispuesto para que Dios restaure también y vea y ellos puedan ver la posibilidad de restauración también para ellos?
Y aparece luego la compasión. Y quiero diferenciar entre misericordia y compasión. La compasión es una condición especial de misericordia para los enemigos. La misericordia para todos, todos. En mi casa necesito mucha misericordia. Con mis hijos, con mi esposa. Necesito de ellos también misericordia. Pero la compasión tiene que ver con el hecho de entender que habrá gente que se opone, que habrá gente difícil, que muchas veces yo era esa persona difícil. Muchas veces empiezo a entender que mi forma de ver la vida, mi forma equivocada de caminar y de andar, dañó a otras personas. Fui enemigo, adversario de otros. Y ahora necesito compasión, Señor, como tú la tienes. Y entonces empiezo a entender que Dios también tiene compasión de todos aquellos que aún no han entendido su obra de salvación. La compasión me lleva a contemplar que toda la creación, todo lo creado, habla de Dios. Porque si todos tenemos propósito, en toda la creación hay vestigios de Dios. Y entonces viene el fondo de todo esto. Mi ser, creado por Dios. Mi ser que es eterno. Ahora abierto a Dios y entendiendo lo nuevo que Él quiere hacer, puedo entonces ahora hacer y tener de un modo distinto. Puedo vivir en este mundo diario de una forma distinta. Sobre todo marcando dos cosas que vienen de Dios y que yo quiero que Él aliente mucho en mí. La primera, hacer y tener con justicia. Dios es justicia. Hacer y tener con justicia, pero no la justicia humana. No es la justicia ni del Talión, ni del Código de Hammurabi, ni de la Ley 28, ni de esta ley que van a discutir la semana entrante. No es esa ley, porque he entendido que la justicia de Dios es más que la ley. La justicia de Dios le da sentido a mi obrar diario. Entonces yo quiero esa justicia, así como Dios ha sido justo conmigo. Yo quiero que la justicia de Dios se exprese en mí para que otros la puedan ver. Y por supuesto, el segundo aspecto, además de la justicia, la santidad. Entonces ahora quiero hacer y tener en santidad. Y entonces la palabra santidad suena como aburridora en este mundo actual. Santidad debe ser una persona muy aburrida, muy separada del mundo y por allá viviendo en una montaña y no teniendo ningún problema con la gente ni con los vecinos. No tengo vecinos para no tener problemas y cosas así. La santidad es para el mundo y tiene un significado hermosísimo y precioso porque es reservarse para Dios. Yo sé que yo soy selecto. Dios me ha elegido desde el principio de los tiempos, desde la eternidad. Yo acepto esa elección. Yo acepto ser parte de esos elegidos. Pero al aceptar ser parte de los elegidos, acepto también que en medio del mundo quiero reservarme para Dios. Quiero ver el mundo como Dios lo ve. Quiero obrar en el mundo como Dios obra en el mundo. Quiero caminar como Jesús, que caminó y anduvo en este mundo. Y estuvo con los que el mundo decía, son pecadores. No te metas con ellos, están contaminados. Estuvo con los que la justicia humana declaró impuros. Yo quiero eso. Yo quiero ir en esa fortaleza. Yo quiero caminar allí. Y quiero entender que la justicia y la santidad son para mi hacer y mi tener. Y quiero que todas mis cosas estén llenas de santidad y estén llenas además de justicia de Dios. Yo quiero ver la belleza del Salvador. Yo quiero ver a Dios en todos y en todo. En todos y en todo. Traía una foto que no la vamos a poder ver, pero se las voy a contar. Imagínense, les voy a contar una foto. La voy a poner aquí para yo inspirarme. Me llegó hace poco por el Facebook. En Cartagena, un sitio donde fui mucho a trabajar. Cartagena de India, la ciudad colombiana tan hermosa. La ciudad con más pandillas en el país. Tiene más pandillas que Bogotá desde el punto de vista de la proporción. O sea, pocos habitantes, muchas pandillas. Un problema
duro para los jóvenes y los niños que viven allí. Yo apoyé por 2 años un programa allí que trabajaba con fútbol y lo hacíamos con la FIFA y un hombre loco que se inventó este programa. Me gusta andar con esos locos. Son muy especiales, retan mi santidad. Y este hombre decidió trabajar con los profes de fútbol, porque descubrió que allí en Cartagena los niños querían jugar fútbol. Querían ser como el pibe Valderrama, un jugador nuestro, o como Falcao. Mejor dicho, querían pertenecer a la selección Colombia, la mejor selección de Latinoamérica y cosas así. No los miro a los ojos porque sé lo que están pensando, pero bueno. Y entonces él encontró que estos profes, que eran personas muy ignorantes desde el punto de vista educativo, algunos de ellos eran celadores, ¿está bien? Celador, un guardia, celador. Eran celadores, eran porteros, no de fútbol, sino porteros de apartamentos. Tenían oficios muy humildes. En sus ratos libres, que eran pocos, tenían escuelas de fútbol en los barrios más populares de Cartagena. Y eran profes a los que los niños idolatraban. Los querían, los amaban. Y eran personas a los que las mamás de esos niños les confiaban sus hijos, porque era la única manera de contenerlos ante la droga y ante el pandillismo. Entonces, mi amigo Manuel Guillermo decidió instaurar una fundación que trabajara con fútbol, que era la forma de atraer a estos profes. Entonces les empezó a llevar equipos de fútbol, implementos, balones. Creo que alguna vez lo conté aquí, pero vuelvo y lo repito. Hay un barrio en Cartagena que se llama El Pozón. El Pozón es el barrio más peligroso de Cartagena. La primera vez que yo llegué allí y tomé un taxi porque me estaban esperando para ir a trabajar allá, le dije al señor, lléveme al Pozón. Me dijo, yo allá no te llevo. No, por favor, pero entonces, ¿cómo llego? Entonces me dijo, no, asegúrate que yo te llevo a la entrada del barrio, que alguien te reciba. ¿No? Y era la única forma de llegar. El Pozón es una ladera, y tiene una cancha de fútbol en ladera. Tú puedes creer eso, una cancha de fútbol en tierra, en ladera. Es un absurdo, ¿no? En el primer tiempo siempre va ganando el equipo de arriba. Al segundo tiempo todo se iguala. Es una cosa sensacional. Y juegan fútbol. Y jugaban fútbol con pelotas hechas de trapos. Y empezó a llevarles implementos y a hablarles de las cosas técnicas del fútbol. Y empezó a llevar jugadores y técnicos. Y en fin, a enseñar cosas distintas. Y empezamos a hablar de principios del reino. Esa era mi labor, ir allá a hablar. Yo oía hablar a los técnicos y eso, y después hablaba de todo esto. Y había un muchacho, que esa es la foto que tengo acá, que se llama Freddy. Freddy es un hombre que empezó con la fundación. Cuando yo empecé a ir, él estaba empezando, apenas. Y Manuel Guillermo, no sé por qué confió tanto en él, vio en él algo. Yo sabía que Freddy era un hombre peligroso, era un jefe de pandilla. Digo hombre y era un muchachito. Tenía a su cargo las 2 sobrinas y su mamá. Su hermanita había muerto en una balacera de esas que eran muy frecuentes, que son muy frecuentes allí. Y él tenía a su cargo las 2 sobrinitas y robaba. Y dirigía una pandilla especial que bajaba porque vivían en la ladera, bajaban a la ciudad a robar turistas. Así que pido perdón si algún uruguayo fue robado, fue por esa pandilla allá. Freddy empezó a trabajar con esta pandilla, pero fue uno de los que más se interesó en los principios del reino y sobre todo empezó a decirme, yo te acompaño. Y yo, bueno, y entonces nos íbamos a caminar por la ciudad antigua, que es una ciudad hermosísima, donde hay unas librerías fantásticas. Él venía conmigo y me acompañaba y me decía, yo te estoy desprotegiendo, no te preocupes, ¿no? Tú mira tus libros que yo te protejo. Pero en realidad lo que él quería era conversar, porque había algo que él no entendía. Él no entendía por qué él, un joven de 17, 18 años,
le había tocado vivir una vida tan difícil y tan dura? ¿Por qué a los 8 años, por primera vez en su vida, disparó? ¿Por qué? ¿Por qué le había tocado ver morir a su papá? ¿Y por qué le tocaba una vida tan dura? ¿Por qué no había podido estudiar? Tenía muchas preguntas, era muy difícil de responder todo esto. Yo no tenía respuesta realmente. Y lo único que hacíamos era conversar, tomar café, que es el segundo deporte nacional en Colombia después del fútbol. Tomábamos café y hablábamos. Y él un día me dijo, quiero que me muestres en tu Biblia, que me digas algo que me sirva. No soy yo ni en mi Biblia, pero vamos a buscar algo que te sirva. Y entonces encontramos este versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y él se quedó mirándome muy dudoso. ¿Es posible eso? ¿Es posible que haya cosas nuevas para mí? ¿Es posible que yo pueda ser nuevo? Yo le aseguré que sí, que era posible. Oramos, él siguió trabajando su vida espiritual, siguió trabajando con la fundación, y la foto, que no la pueden ver ustedes, pero yo sí, la foto es de Freddy en una reunión internacional. Es el segundo de a bordo de la fundación hoy en día, y está hablándole a un grupo de personas que vinieron de todos los países a escuchar la experiencia de su barrio y de su vida. Freddy hoy es un hombre convertido, es un hombre sobre el cual Dios puso su mirada nuevamente y le ha permitido ver cosas maravillosas. Cuando yo vi esta foto lo felicité y le pregunté, ¿y dónde estás viviendo? Y me dijo, en El Pozón, yo sigo viviendo allí. ¿Y por qué no te sales de allá, Freddy? Porque yo necesito seguir trabajando, no solo por mi barrio, sino por los niños que vienen. He aprendido que se puede trabajar, jugar fútbol y ser mejores. He aprendido que se pueden vivir valores y principios. Pero sobre todo he aprendido una cosa: todos podemos ser nuevos. Todos podemos ser nuevos. Esa es una cosa maravillosa, maravillosa. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Necesita tu corazón. Necesita restaurar el plan original que Él dispuso para cada uno de nosotros. Y encontré esta frase y con esta cierro. Nate, sí voy a acabar, ya voy a acabar. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, tantas veces como puedas, a todas las personas que puedas, por todo el tiempo que puedas, y agradece a Dios más allá de lo que puedas. ¿Está bien? Oramos en ese sentido. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Y agradecemos que tú hayas dispuesto que el plan original perdura. Agradecemos, Señor, que tienes planes de restauración para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, que nos des cada día más la posibilidad de ser y de tener corazones humildes, voluntad para poder lograr, Señor, que tú trabajes en nosotros, en cada uno de nosotros, en cada vida aquí presente. Pedimos por los matrimonios, por las parejas. Pedimos, Señor, por cada persona que está aquí hoy, por los afanes que cada uno de nosotros tiene, por la vieja criatura que a veces vuelve a surgir en cada uno de nosotros. Pero sobre todo pedimos, Señor, para que podamos sentir todos los días tu justicia, tu misericordia, tu santidad, Señor, para que te amemos y amemos el Salvador y la obra tuya. Te damos gracias, Padre, y rogamos que seas en nosotros actuando cada día, cada momento, para que nosotros podamos agradecerte a ti más allá de lo que podemos. Gracias, Dios, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Gracias.